Una vez que hemos hecho toda la parte de planeación y que hemos aplicado la metodología que seleccionamos para llevar a cabo nuestra investigación, utilizando los instrumentos o técnicas para recabar nuestra información, el siguiente paso es decidir qué es lo que haremos con toda esa información ya recabada. Tenemos nuestras entrevistas o encuestas o formatos de aplicación, ¿y ahora? Diríamos que interpretar toda esa información, ver qué resultados obtuvimos. Pero para llegar a ello, primero debemos sistematizarla, realizar un análisis estadístico de los datos, conocer toda esta información a través del análisis tanto descriptivo como inferencial. Ya vimos que existen varios tipos de metodologías y enfoques al momento de realizar nuestra investigación. Sin embargo, nos centraremos en la metodología utilizada predominantemente desde el enfoque cuantitativo, más centrado en los números, ya que es el método que es más aceptado por la comunidad científica, al ser más riguroso en su metodología y el que, por lo tanto, en la mayoría de los ítems del examen se centra. Para comenzar, la sistematización de los datos a las respuestas de las variables cuya respuesta no es numérica, sino cualitativa, le asignaremos valores, para luego elaborar una matriz de datos, donde realizaremos el vaciado de la información con una hoja tabular. Así, en las columnas pondremos las variables, por ejemplo, el caso, la variable 1 edad, la variable 2 sexo, y en las filas los datos que corresponden. Aquí, por ejemplo, la variable 2 sexo es cualitativa, entonces ya está codificada numéricamente. Puede ser que 1 sea masculino y 2 sea femenino, además de ser una variable de tipo nominal. Así tendríamos que el caso 1 tiene 18 años y es hombre, mientras que el caso 3 tiene 36 años y es mujer. Esta matriz de datos la podemos hacer en una hoja de datos en programas como Excel de Office. Sin embargo, existen programas estadísticos creados específicamente para propósitos de investigación. El más común y del que en el examen EGEL suelen presentar los ejemplos, sobre todo gráficos, es el SPSS. Una vez que hemos ordenado nuestra información codificando las variables en una matriz de datos, podemos comenzar a trabajar con ella de una forma mucho más sencilla. Lo primero que podemos hacer es un análisis descriptivo, mostrar la información recabada describiendo las características de ella. Nuestra información puede estar presentada de dos formas, en datos no agrupados y datos agrupados. Cuando tenemos una muestra de datos pequeña, por lo regular de menos de 20 valores correspondientes a una variable, no es necesario hacer nada especial, basta simplemente con acomodarlos en orden. Por ejemplo, una muestra de la variable edad de 16 personas se ordenaría así. En cambio, si la muestra es mayor, los datos se agrupan en tablas, comúnmente en tablas de frecuencias. En la tabla de frecuencias ponemos en una columna la variable y en la columna contigua cuántas veces aparece ese dato de esta variable dentro de la muestra, es decir, la frecuencia. Supongamos que es la misma variable, edad, y ampliamos nuestra muestra en una investigación de factores de ansiedad en adolescentes, de ahí las edades. Debemos tener cuidado, ya que en el examen EGEL suelen presentar las tablas ya sea así, sencillas, en frecuencias absolutas o en frecuencias acumuladas. Las frecuencias acumuladas simplemente presentan la sumatoria de la cantidad de datos, dándonos en el último renglón el total, así, 2 más 8, 10, y 13, 23. 23 y 7, 30. 30 y 10, 40. 40 y 6, 46. Y 4 son un total de 50. Puede ser que nos presenten los datos de cualquiera de estas formas, solo la frecuencia absoluta y frecuencia acumulada, o solo con frecuencia acumulada. También puede ser que los datos se nos presenten en una tabla de frecuencias, pero agrupados por intervalos de clase. Esto es necesario de realizar cuando el tamaño de la muestra y el recorrido de la variable son grandes, es decir, tenemos valores bastante diferentes, muy grandes y muy pequeños. Aunque en nuestro ejemplo no sea el caso, podemos hacerlo de igual forma. Para establecer la cantidad de intervalos y la amplitud de los mismos, se consideran fórmulas estadísticas que para el examen no nos son necesarias, pues ya vendrían los intervalos establecidos. Así, los mismos datos de la distribución anterior quedarían así. Además de la tabla de frecuencia, también se pueden utilizar gráficas para representar nuestra información. Utilizaremos la que consideremos más conveniente dependiendo de la característica que queramos mostrar y de las cualidades de la variable que tratamos de representar.
Primero, tenemos las gráficas de sectores o de pastel. Estas gráficas se recomiendan cuando el número de categorías no es muy grande. Las categorías son los diferentes grupos que establecemos dentro de una variable. Se recomiendan cuando estas son pocas, porque las utilizamos para mostrar cómo están distribuidas las frecuencias según cada categoría, el tamaño de las categorías. Y si son muchas, es más difícil de distinguir y menos eficiente para mostrar estas diferencias. Las gráficas de barras presentan datos concernientes a una escala nominal e igualmente representan categorías y sus frecuencias. Conviene usarlas cuando tenemos múltiples categorías con diferencias notorias en su tamaño. Las barras deben quedar separadas entre ellas. En cuanto a los histogramas, estos son muy parecidos a las gráficas de barras, solo que aquí las barras están unidas, además de que estos no representan categorías, sino intervalos de clase y sus frecuencias, por lo que son útiles para exponer datos en escalas intervalares o de razón. Bajo de cada barra puede aparecer el intervalo o en el punto medio de cada barra la marca de clase, es decir, el punto medio de cada intervalo. El siguiente es el polígono de frecuencias. Es una derivación del anterior, ya que se obtiene al unir los puntos medios de cada clase y su frecuencia. Este nos es útil para ver tendencias, ya que se unen los puntos mediante una línea. La ojiva es una versión del polígono de frecuencias. La diferencia es que en este se grafican las frecuencias acumuladas de solo una variable. Por último, tenemos los diagramas. Estos incluyen los pictogramas y los diagramas de caja y bigotes. Representan la distribución de los datos. Los pictogramas hacen uso de imágenes alusivas a la variable para representarlos. Las gráficas de caja y bigote son de las más utilizadas y profundizaremos en ellas un poco más adelante. Estos son los gráficos más utilizados para presentar nuestros datos.